hermanos, bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso de Teología Sistemática, curso 2. Muchas gracias por su atención y por su presencia. Vamos a abordar algunas cosas que habíamos dejado pendientes, bueno, por lo menos de lo último que vimos en el día martes y con respecto a las pues a las dos visiones sobre la cuestión de la situación de la condición o naturaleza del ser humano en cuanto al pecado. Entonces vamos a ver la parte que nos faltó porque en este caso cubrimos la perspectiva de Juan Calvino y ahorita vamos a cubrir la perspectiva faltante que fue la de Jacobo Arminio. Entonces vamos a comenzar con esa parte y después comenzamos con lo que teníamos o lo que está preparado para nuestra sesión de hoy. Así es que comenzamos, queridos hermanos. Muy bien. Dice aquí la naturaleza humana y la doctrina sobre el pecado original. Recuerden que habíamos visto 5 puntos acerca de la postura calvinista y pusimos algunos ejemplos de cómo esas posturas o esos 5 aspectos de la postura calvinista a veces tienen que ver con nuestras propias eh, pues argumentación, pensamiento, razonamiento acerca del tema del pecado, la salvación y todo eso. Y nos faltó ver esta parte de la postura de Jacobo Arminio. Recuerden ustedes que mencionábamos que son las dos posturas principales que de una u otra manera se siguen replicando hasta el día de hoy y que de hecho también mencionamos con nuestra propia doctrina, también está pues configurada con respecto a esas dos visiones generales. Bueno, vamos entonces con la parte que tiene que ver con el arminianismo. Se le llama arminianismo porque tiene que ver con la postura de Jacobo Arminio. Recuerden que era un teólogo holandés y que junto con Juan Calvino constituyen esos dos grandes esquemas para poder entender y explicar el asunto de la salvación, el pecado y la aplicación del impacto que esos dos temas tienen que ver con el ser humano. Bueno, vamos a ir en el mismo orden, así como dentro del calvinismo vimos un cierto orden, vamos a continuar con ese mismo orden porque los 5 aspectos que caracterizan a la argumentación de Juan Calvino, esos mismos 5 aspectos tienen que ver con el arminianismo. Es como si fuera un diálogo entre ambos sobre 5 aspectos o 5 temas en común. Entonces, por eso, cuando ustedes que pudieron ver las diapositivas que mandamos el martes pasado, pueden darse cuenta cómo estos puntos se corresponden, solamente que los resultados son diferentes. A ver, entonces vamos a ver el punto de vista del arminianismo. Eh, en cuanto al primer aspecto, aquí se trata de una elección condicional. Recuerden que en el calvinismo era una elección incondicional, aquí es condicional, pero vamos a ver cómo se explica desde ese punto de vista. Dice que Dios, por un propósito inmutable, eterno en Jesucristo, aquí hay una coincidencia, porque recuerden ustedes que mencionamos que el calvinismo usa aquel pasaje que dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos eligió, o por lo menos Dios eligió a quienes Él había previsto para darle su salvación. Aquí hay un punto de coincidencia, pero lo demás iba a ser un poco diferente. Dice que Dios, por su eterno propósito e inmutable, antes de la fundación del mundo, decidió de entre la raza caída y pecaminosa de hombres salvar en Cristo, por amor de Cristo y por medio de Cristo, a los que a través de la gracia del Espíritu Santo creerían en su Hijo Jesús y perseveren en esta fe y obediencia y obediencia de la fe a través de esta gracia hasta el fin. Entonces, hay otro punto de coincidencia que es una pecaminosidad generalizada.
Y esto es lógico hasta cierto punto porque no se puede hablar de una salvación si primero no se habla de una perdición. Entonces, la salvación solo puede y solo aplicar si hay un mundo caído, si hay un mundo perdido. En este caso, este punto también es coincidente porque Calvino va a decir que todos los seres humanos están perdidos, están sumidos en sus pecados, y en esa coincidencia también va a caer Jacobo Arminio, solamente que él va a fundamentar todo en el aspecto de la fe. Entonces, mientras que para Calvino Dios elige desde la fundación del mundo o desde antes de la creación, Dios elige quiénes van a ser salvos, es una elección de personas, porque Dios, lo habíamos mencionado, Dios en sabiduría sabe quiénes van a responder en fe y quiénes no. Ahora, desde el punto de vista de Jacobo Arminio, se trata de una elección condicionada o condicional en el elemento de la fe. Es decir, Dios pone el sacrificio de Cristo, toda esa obra que Dios hace a través de Jesucristo, se pone obviamente en el elemento de la fe y se pone a disposición de todas las personas, no de unas cuantas, no de un sector que haya sido elegido, sino se pone a disposición de todos, solamente, y aquí viene la parte, solamente que no todos van a responder en fe. Es decir, Jacobo Arminio también cree en un juicio final, esto quiere decir como consecuencia también que a lo mejor no todos van a ser salvos o no se trataría tampoco de una salvación universal obligatoria, sino que sería una salvación aplicada a todos los seres humanos, pero condicionada por el elemento de la fe. Así es que de ese gran número de personas que de hecho están perdidas o que están en una condición de perdición, se oferta la salvación para que de todos esos decidan, y aquí viene la parte del arminianismo, mientras Juan Calvino no cree en el libre albedrío, o por lo menos dice que es un libre albedrío que está manipulado por el pecado, entonces un libre albedrío que está manipulado por el pecado no puede ser realmente libre albedrío. Pero recuerden ustedes también que para Jacobo Arminio, la imagen de Dios no había quedado tan contaminada, es decir, todavía existía capacidad de decisión en el ser humano pese a la entrada del pecado. Por eso es que el elemento de la fe es condicional y queda en la libre autodeterminación de los seres humanos para poder aceptar esta oferta de salvación divina. Entonces, aquí la fe no es una fe impuesta como en el caso del calvinismo, porque en el calvinismo el ser humano es tan pecador que ni siquiera es capaz de fe. Para Jacobo Arminio no. El ser humano sí es pecador, pero aún así tiene la capacidad de responder en fe hacia la oferta de Dios. Entonces, por eso este primer punto, que se trata de una elección condicional o condicionada para el elemento de la fe y no tanto hacia una elección de personas como ocurre en el calvinismo. Ahora, igual que ocurre con los cinco aspectos del calvinismo, estos cinco aspectos del arminianismo se van a ir enlazando uno con otro. Entonces vamos al siguiente punto. Dice expiación limitada. Dice que además Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y por cada uno de los hombres, de manera que ha obtenido para todos ellos, mediante su muerte en la cruz, la redención y el poder y el perdón de pecados. Sin embargo, en realidad nadie disfruta de esos pecados, nadie disfruta de este perdón de los pecados, excepto el creyente. Es decir,
los creyentes que pueden responder en fe, al responder en fe, la fe se constituye en un ingrediente que va regenerando poco a poco a este pecador y en la medida que lo que poco a poco lo va regenerando, le hace ser plenamente consciente de su situación pecaminosa y le ayuda, en este caso, a salir de esa condición. Por eso es que en la cuestión del libre albedrío y la cuestión de la fe son sumamente importantes para Jacobo Arminio, porque en este caso, la salvación va a ser un proceso en el que el pecador va descubriendo su condición, se va haciendo consciente de su condición y se va entregando a la fe. Y la experiencia de la fe, desde este punto de vista, resulta una experiencia renovadora, una experiencia regeneradora para el pecador. Por eso es los creyentes, aquellos que comienzan a aceptar el elemento de la fe, a responder en fe, empiezan o entran en ese proceso de regeneración y pueden darse cuenta de las inagotables riquezas, como diría el apóstol Pablo, de las inagotables riquezas de la gracia divina. Pero esto solamente ocurre para quien se entrega a la experiencia de la fe en un acto libre, voluntario y consciente. Muy bien, vamos al siguiente punto. Dice que esta salvación es por gracia, por supuesto. Aquí no se elimina este factor tan importante que surgió en la Reforma, es decir, una justificación solo por fe y una salvación solo por gracia. No queda eliminado, pero vamos a ver cómo lo explica Jacobo Arminio. Dice salvación por gracia por medio de la fe. Dice que el hombre no tiene gracia salvadora por sí mismo, ni del poder de su libre voluntad. Es decir, tiene libre voluntad, porque acuérdense que uno de los puntos que también vimos en la sesión anterior es que a veces hay personas que para hacer obras buenas ni siquiera precisan de la gracia o ni siquiera precisan de la fe. Aquí a Jacobo Arminio le interesa dejar muy en claro que realmente todos necesitamos de la gracia, es decir, creyentes y no creyentes, todos necesitamos al fin y al cabo de la gracia. Por eso es que aquí empieza a afirmar que aunque el ser humano tiene libre voluntad, esta libre voluntad no es suficiente para conducirle a un estado de salvación. Por eso dice que es necesario algo más que solo el libre albedrío. Dice, ya que en el estado de apostasía y de pecado, no puede de sí y por sí mismo hacer cualquier cosa que sea verdaderamente buena. Es decir, un ser humano no creyente puede hacer cosas buenas, sí, pero eso no significa que esas cosas buenas le coloquen en un estado de salvación. Eso solamente lo puede hacer la fe. Obviamente, la fe que Dios prodiga y la fe que viene del Evangelio y la fe que es producto de la gracia de Dios. Solamente así. Dice, pero es necesario que de Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, la persona nazca de nuevo y sea renovada en lo intelectual y en lo volitivo, tanto en el intelecto como en la voluntad, a fin de que pueda entender, pensar, querer y hacer correctamente lo que es verdaderamente bueno. Obviamente, esto para Jacobo Arminio es un proceso, no es algo automático. El hombre, según el ser humano, según Jacobo Arminio, el ser humano se va haciendo consciente, se va regenerando en un proceso
por el efecto o por el elemento de la fe. Obviamente, insistimos, esta fe que viene de la gracia divina o que tiene su referencia en la gracia divina. Por eso el entendimiento, el pensamiento, la voluntad y la acción, todo esto viene de manera correlativa porque están dentro de este proceso. Primero viene el arrepentimiento, que sería el poder entender la situación de pecado. Viene el pensar, que tiene que ver con ese darse cuenta de la condición actual, de dónde está uno, es decir, en una condición de pecado, y hacia dónde queremos ir. Viene la situación de lo volitivo, de la voluntad, del querer, en donde esa presencia de la fe y la presencia del Espíritu va redarguyéndonos para dejar de hacer lo malo y entonces querer hacer lo bueno. Y finalmente viene la acción concreta, que es producir los frutos que Dios quiere, porque en esta condición, en este estado de salvación, si uno realmente está en el estado de salvación, entonces lo que procede son los frutos buenos y los frutos que tienen que ver con la vida en el Espíritu. Así es que esta salvación, insiste Jacobo, Arminio, es una salvación de gracia, por gracia y también por medio de la fe, en donde el ser humano se va regenerando poco a poco hasta entrar y vivir plenamente en ese estado de salvación. Muy bien, vamos al siguiente punto, la gracia resistible. Recuerden ustedes que para Calvino era lo contrario, una gracia irresistible. ¿Por qué Jacobo Arminio eh, eh, argumenta una gracia resistible? Bueno, vamos a verlo, dice. Dice que esta gracia de Dios es el principio, continuación y el cumplimiento de todo bien, incluso en este sentido, que el hombre regenerado por sí mismo, sin esta gracia asistida o preventiva, continua y cooperativa, no podría ni pensar, querer, ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De manera que toda buena obra o acción que podría concebirse debe ser atribuida a la gracia de Dios en Cristo, pero respecto a esta manera de operar, esta gracia no es irresistible. Es decir, Jacobo Herminio está claramente diciendo que no es la postura calvinista en cuanto a la gracia, pero vamos a precisar un poco qué es lo que está explicando aquí Jacobo Herminio. Él dice que el ser humano, aún habiendo ya sido salvo, debe mantenerse, si quiere progresar en la gracia, si quiere, vamos a utilizar la palabra madurar, ser edificado o evolucionar en la gracia, nunca tiene que apartarse de la fe ni de la gracia, porque en el momento que se aparta de esta influencia de la fe y de la gracia, entonces él quedaría otra vez a disposición de lo pecaminoso. Por eso es que Jacobo Arminio sigue vinculando las buenas obras al estado de salvación. Y en este sentido, pues sería bastante lógico, porque ya en el punto anterior había hablado de que la fe salvadora y las obras que pertenecen a esa fe salvadora solamente tienen su referencia en la gracia. ¿Sí? No hay otro referente para esas buenas obras que corresponden a un estado legítimo y auténtico de salvación. Por eso es que aquí en esta parte de la gracia resistible, Jacobo Arminio ya nos prepara para el último punto de su argumentación. Y el último punto de su argumentación tiene que ver con una pregunta que hacíamos en la sesión anterior sobre si la gracia se puede perder.
Para el calvinismo, la gracia no se puede perder. Es decir, la salvación, una vez que Dios, en el calvinismo, una vez que Dios ha elegido a las personas y les ha compartido la fe y su gracia y su salvación, esos seres humanos no elegidos no pueden perderse, extraviarse o desvincularse de ese estado de salvación. Ya no pueden. Por eso es una gracia irresistible. En cambio, para Jacobo Arminio, la gracia divina, aun con todo el poder que Dios tiene, se puede resistir y por lo tanto, si se puede resistir, entonces la salvación se puede perder. Y con esto vamos al último punto de la argumentación arminiana, que dice que es sobre justamente la posibilidad de caer de la gracia. Dice que los que son incorporados a Cristo por una fe verdadera y por lo tanto sean hechos partícipes de su espíritu vivificante, tienen así todo el poder para luchar contra Satanás, contra el pecado, contra las tentaciones del mundo y aún contra su propia carne y debilidades, y obtener la victoria, siendo bien entendido que es siempre a través del auxilio de la gracia del Espíritu Santo. Es lo que habíamos visto en el punto anterior, que las buenas obras, las obras salvadoras, la fe salvadora, siempre debe estar vinculada a la gracia divina. Bueno, pero vamos con esta segunda parte. Dice, y que Jesucristo les ayuda a través de su Espíritu en todas las tentaciones. Es decir, somos el creyente que ya se encuentra en ese estado de salvación y que se va regenerando poco a poco, cuenta con el auxilio continuo y permanente de Jesucristo, obviamente. Pero aquí viene una especie de nota final que puntualiza Jacobo Arminio. Dice, aunque un creyente sí es capaz de abandonar los inicios de su vida en Cristo, volviendo al presente siglo malo, apartándose de la doctrina sagrada que le ha sido dada o encomendada y perdiendo una buena conciencia y haciéndose carente o cayendo, en otras palabras, cayendo de la gracia. Entonces, es esto que para el calvinismo no es posible, es decir, la elección una vez que Dios las otorga, que Dios la otorga, no se puede perder. Para el arminianismo, sí, la salvación se puede perder. Y ocurre cuando el creyente, ya habiendo conocido ese estado de gracia, siendo partícipe de ese estado de salvación, se vuelve rebelde, desecha lo aprendido, desecha la fe y apartándose se vuelve a ese mundo o a esa realidad de pecado y entonces efectivamente sí puede caer de la gracia divina y por lo tanto sí puede perder su salvación. Esto es importante de puntualizar porque es un punto característico del arminianismo. La salvación se puede perder. Lo que no ocurre con el calvinismo. En el calvinismo, reiteramos, la salvación no se puede perder porque está vinculada a una elección incondicional por parte de Dios. Entonces, estos son los 5 puntos del arminianismo y bueno, ustedes pueden hacer ya un repaso y un contraste con respecto a una y otra postura y pueden también ver qué tanto, en qué porcentaje, en este caso, con respecto al desarrollo de estos puntos, también nosotros tenemos nuestros enfoques, es decir, tenemos también nuestra manera de argumentar pues estos puntos, estos aspectos. Bueno.
Entonces, es importante, queridos hermanos, como les decía en la sesión anterior, es importante no solo que tengamos en nuestra mente ambas posturas, y no les estoy diciendo que las adoptemos, sino que estemos conscientes de en qué consiste cada uno, porque en ese mismo sentido vamos a darnos cuenta si nuestra propia experiencia cristiana actual está ligada en qué porcentaje a cada una de estas posturas. Ya les he dicho y lo vuelvo a reiterar que nuestros puntos doctrinales no pueden sustraerse a esta influencia. Y cuando ustedes vean el artículo, si ya lo hicieron o si lo pueden hacer, esto es algo pues que pongo en su iniciativa, mm, analizar así con lupa lo que tiene que ver con el ser humano, la doctrina que tiene que ver con el punto doctrinal que tiene que ver con el ser humano y el punto doctrinal que tiene que ver con la salvación. Y ustedes van a encontrar ahí en la argumentación que se expone, van a encontrar situaciones, ideas o argumentos que se parecen mucho a esto que hemos considerado, tanto si es del calvinismo como si es de la postura arminiana. Bueno, bueno, cerramos aquí este aspecto de estas dos posturas que, repetimos, insistimos, siguen causando influencia, siguen teniendo su impacto e influencia hasta nuestros días. Muy bien. Entonces, pero ya vamos a dar un giro, vamos a continuar tomando otros aspectos también que tienen que ver, aspectos complementarios, pero ya más, bueno, en este caso de contenido, todo esto es teología, por supuesto, pero ya, bueno, ahorita ustedes lo van a ver. Vamos a dar un giro y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que dice los aspectos teológicos fundamentales de la antropología bíblica. Hay por supuesto, hay muchos aspectos que componen la antropología bíblica, pero hay algunos aspectos que estos tienen que quedar ya en nuestra mente como algo ya fijo cuando nosotros consideramos el tema de la antropología bíblica, por supuesto. Muy bien, entonces vamos en el desarrollo de los siguientes puntos, queridos hermanos, vamos a estar tomando lo que hemos estado analizando, observando sobre todo este tema. A ver, entonces dice, el lugar del ser humano en el orden creacional. Vamos retomando una especie de sumario para hacer una recapitulación de todo esto que hemos estado considerando. Dice, para entender el propósito del ser humano, la consideración debe partir de su lugar como criatura. Y de ese modo se puede entonces entender su relación y el balance que el ser humano tiene con su entorno. Uno de los aspectos, queridos hermanos, que deben continuamente contemplarse en el tema de la antropología bíblica es que el ser humano es una criatura. Sí posee la imagen de Dios, obviamente, pero al fin y al cabo no deja de ser criatura. Y en tanto criatura, eso en automático lo relaciona con un entorno, con un ecosistema y con una creación a la cual él forma parte. Él está relacionado de una manera íntima, intrínseca, y entonces esa consideración es muy, muy importante para entonces ver cuál es el lugar que tiene el ser humano con respecto a su entorno. Entonces, uno de los aspectos, y esto nos lo dice muy claramente el texto bíblico, acordarte has del día del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo
Jehová los cielos y la tierra y descansó en el séptimo y lo santificó. Fíjense que el séptimo día está relacionado. Uno de los puntos doctrinales más característicos de nuestra iglesia es la guarda del sábado. Justamente es la guarda del sábado como punto doctrinal lo que nos coloca o la intención que nos coloca a los seres humanos como criaturas. Somos partes de un ciclo creacional. Y eso es importantísimo para entonces poder darnos cuenta del lugar que tenemos en nuestro entorno. Somos criaturas. Y como somos criaturas, entonces, bueno, se desprenden muchos aspectos sobre esto, pero uno de los principales es que si somos criaturas, no podemos abusar de la creación, no podemos someter a la creación a una condición egoísta de que lo que hoy día podríamos conceptualizar como una explotación desencarnada de todo el orden creacional, porque eso va contra las intenciones originales de Dios. Entonces, por eso es que una antropología sana, una antropología que está bien balanceada, toma esto como punto de partida. Es decir, somos criaturas y en tanto somos criaturas, tenemos una gran responsabilidad para la administración y la mayordomía de todo el orden creacional. Y esto se debe, reiteramos, a que también nosotros somos criaturas. Ese es el punto inicial, el punto de partida. Muy bien, inciso B. Dice, también es necesario reconocer el marco teológico que rodea la creación del ser humano en su doble versión, es decir, como varón y como mujer. Pues es solamente la complementariedad del ontos humano, es decir, como varón y mujer en su doble versión, lo que provee íntegramente la imagen de Dios. Fíjense que a veces es muy fácil eh, tener el concepto similar pero equivocado. ¿Similar en qué sentido? Decimos, bueno, es que el hombre es imagen de Dios y la mujer es imagen del hombre. Eso ya el solo hecho de que se plantea así, de que alguien lo plantea así, eso quiere decir que entonces hay una jerarquía. Y si hay una jerarquía, entonces el hombre debe aplicar su autoridad y someter a la mujer, lo cual, por supuesto, no sería principio bíblico, porque el principio bíblico dice que ambos, varón y mujer, ambos poseen, muestran, revelan, proyectan la imagen de Dios. De hecho, desde el punto de vista teológico, cuando se violenta, cuando esta relación hombre-mujer es violentada, cuando esta relación hombre-mujer es jerarquizada y por lo tanto existe la dominación y el sometimiento, eso ya significa por sí la destrucción de la imagen de Dios en el ser humano. Por eso es que uno de los aspectos más relevantes de la pecaminosidad actual es justamente la violencia y la violencia que se practica contra la mujer, en este caso, tristemente proveniente del varón. Y repetimos este desbalance también, porque es un desbalance de la imagen de Dios. Este desbalance se sigue promoviendo culturalmente, generacionalmente, es decir, hay ya en el ámbito de lo social, en el ámbito político, en el ámbito religioso,
en cualquiera de los ámbitos de la esfera humana, existe esta jerarquización del varón sobre la mujer y por lo tanto un sometimiento. Y el resultado de todo eso es violencia. Entonces, un marco teológico adecuado con respecto a la imagen de Dios en el ser humano es un marco teológico que debe corresponder a esta igualdad, equidad, a esta justicia que debe existir entre el varón y la mujer, porque ambos, y solamente ambos, reflejan la imagen de Dios. Esto es importantísimo, lo vamos a ver un poquito más adelante también, y cómo no fue un punto que se haya hecho esperar para la teología cristiana. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, por lo pronto pasamos al inciso C. Dice, por otro lado, también es importante comprender la visión bíblica sobre el tema de la unidad. Otro tema importantísimo. El tema de la unidad en la raza humana. El tema de la unidad. eh, es un punto teológico muy relevante. Dice, lo cual sirve para fundamentar las consecuencias de la caída y sus efectos de condenación para toda la raza humana, pero también sirve para entender la aplicación del plan de salvación para toda la especie humana. Por ejemplo, el uso de las figuras teológicas paulinas de el viejo Adán y el nuevo Adán o el postrer Adán. Esta unidad de la raza es dentro del pensamiento semita, dentro del pensamiento hebreo y dentro de la teología, no solo del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, es un punto sumamente relevante porque nos va a explicar o vamos a poder entender cuando el apóstol dice, porque en Adán todos hemos pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en Adán, o por la caída o por el pecado del primer ser humano, que en este caso Adán y Eva, juntos, en el pecado de ellos, hemos, las siguientes generaciones y toda generación posterior, hemos heredado esa inclinación hacia el pecado. Es decir, por el pecado de uno, como diría el apóstol Pablo, por el pecado de unos, fuimos todos condenados o estamos todos bajo condenación. Eso es importante, es un punto teológico relevante porque existe en el pensamiento semita y en el pensamiento del Nuevo Testamento, el pensamiento cristiano, existe una unidad básica, elemental. Hay dijéramos para utilizar otro tipo de vocabulario, diríamos, hay una relación sistémica en toda la raza humana donde se comparten muchísimas cosas. Y entre esas cosas que se comparten, no importa la época o la región, es la inclinación hacia el pecado y por lo tanto la práctica del pecado. Entonces, no hay un rincón en el mundo, no hay una raza, no hay una cultura humana donde no exista el pecado. Y creo que esto es algo innegable en la realidad actual. Pero así como es innegable una realidad de pecado en todo el género humano, también viene esta otra contraparte donde la salvación, donde así como por el pecado de uno fuimos todos condenados, así por la acción de uno, en este caso es Cristo, su gracia se reparte, alcanza y salva a, por lo menos todos los que puedan responder en fe, pero está disponible para todos los seres humanos. Por eso es que esas figuras teológicas del primer Adán y el segundo Adán son muy importantes porque marcan, por un lado, el primer Adán marca la herencia del pecado y el segundo Adán marca la regeneración de
de ese primer o de los efectos y consecuencias de ese primer pecado o de esa herencia del pecado. Así es que el primer Adán nos trajo condenación, el segundo Adán nos trajo salvación. Y por eso es que el tema, en términos teológicos, el tema de la unidad de la raza humana es muy, muy relevante. Muy bien, vamos a seguir uniendo todo esto con los puntos que siguen. Dice la constitución de la raza humana y sus necesidades. Dice la constitución. Dice, hay tres elementos, esto también es a manera de repaso, pero esto ya siempre tiene que estar en nuestra mente. Dice, hay tres elementos constituyentes para el ser humano, es el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Recuerden que el cuerpo, pues, es todo lo corpóreo y sus cuidados, todo lo que somos personas finitas y en tanto somos personas finitas, pues tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo, hacer todo tipo de cosas que lo beneficien, que lo mantengan saludable y en óptimas condiciones. La cuestión del alma, el nefesh, que se refiere a toda esa cuestión de lo psíquico, de lo racional, pues recuerden ustedes que así como en términos de nutrición se dice que somos lo que comemos, en términos de psique y de aprendizaje, de desarrollo cognitivo y todo eso, también se puede decir que somos lo que leemos, somos lo que vemos, somos lo que practicamos, nuestros hábitos, en fin, todo eso. Así es que si tenemos el cuidado para alimentar o para nutrir el cuerpo, igualmente debemos tener el cuidado necesario para nutrir nuestra mente, nuestra psique, todos esos, porque se dice que el cerebro también es un músculo que tenemos que ejercitar constantemente. Entonces, aquí conviene que hagamos todo tipo de cosas que también nos ayuden a fortalecer esta parte de nuestro ser. Y por último, la cuestión del ruach, el espíritu, que habíamos señalado que para el pensamiento bíblico, el ruach es esta conexión que nos lleva a desear establecer un vínculo con la dimensión de lo sobrenatural. Llamamos a esta dimensión de lo sobrenatural, lo llamamos Dios. Así es que el espíritu es esa característica humana que nos conecta con esa dimensión más allá de lo material. Y obviamente esa dimensión más allá del mundo material es, por supuesto, la realidad divina. Entonces, estos tres elementos son muy importantes que ya los estén incorporados a nuestra manera de ver al ser humano, como la corporeidad, la psique y lo espiritual. Muy bien, inciso B. El factor de la caída, esto es una realidad, no se puede negar eh, que la desobediencia de aquellos primeros seres humanos trajo para todas las generaciones posteriores una realidad de pecado. Y esto creo que mm, sería muy fácil demostrar por la condición que actualmente reina en el mundo, ¿no? Una situación o una condición de muerte, de guerra, de violencia, de manipulación, de mentira, de tantas y tantas cosas que hoy día envuelven nuestra realidad humana. Entonces es innegable que hay una latencia o una inclinación hacia el pecado y que esta inclinación al pecado ya está y forma parte de nuestra naturaleza. Obviamente,
se puede revertir, claro. Obviamente, esto se puede revertir, como ya lo veíamos en el punto anterior sobre el viejo Adán y el nuevo Adán. Entonces vamos al punto C. Dice, por lo tanto, se vuelve irremediable su necesidad de redención. Es decir, la condición humana requiere, necesita de una redención, restauración y salvación. Habíamos dicho que todo esto es un proceso, hermanos. Es un proceso que tenemos que llevar a cabo de manera consciente, de manera voluntaria, de manera eficaz y de manera auténtica. Y que esto se debe mostrar en los cambios, en los frutos, en las nuevas acciones, en la nueva manera de pensar, en el nuevo trato que establecemos con los demás, con nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto para la condición humana, que es en esencia una condición de perdición, se puede revertir mediante la gracia, mediante la fe, pero también mediante actos conscientes, actos voluntarios y actos que muestran o revelan la transformación. De otra manera, pues no, nadie puede decir que ya vive en la gracia o vive bajo la gracia o que tiene fe y seguir actuando o seguir llevando una vida orientada y direccionada por la carne o por lo carnal. Eso no, eso es un sinsentido. Bueno, punto siguiente dice, la imagen de Dios es causa inherente en la dignidad que porta el ser humano. Esto es importantísimo también. Vamos a desglosarlo. Dice, varón y mujer por igual son portadores de la imagen y semejanza de Dios. Es algo que ya empezamos a establecer. Varón y mujer, hacerlo de manera contraria, experimentarlo y vivenciarlo de manera contraria es violentar la realidad de esta, de esta, pues de esta bendición que Dios puso en el ser humano, de ser portadores de su imagen y semejanza. Entonces, hacerlo de manera diferente es violentar esta parte y es, lo habíamos dicho, destruir la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, varón y mujer por igual son portadores de la imagen y semejanza de Dios. Inciso B. Por lo tanto, el valor intrínseco del humano debe prevalecer frente a cualquier otra ideología que devalúa la dignidad humana. Hay una dignidad, el hecho de que seamos portadores de la imagen y semejanza de Dios, nos otorga una dignidad en sentido automático. Por default, de una manera intrínseca, hombre y mujer son portadores de una dignidad que les otorga esa condición de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso es que en Gálatas 3:28, que esto se llevaba a efecto en aquella época y quizá no dudemos que se siga llevando a efecto en nuestros días, en cualquier cultura, que había tres categorías que marcaban una jerarquía o jerarquizaban o marcaban una diferencia o discriminaban esta relación entre hombre y mujer, pero también en otros aspectos, por ejemplo, en la cuestión de la raza. Sí, en la cuestión de la raza era muy común que en los tiempos bíblicos y aún antes se estableciera una diferencia racial, es decir, los que son gentiles como personas de menor valor, como personas menos dignas, como personas que no valen lo mismo que otra raza. Esa discriminación por motivos raciales existía mucho en el primer siglo.
Y la mayoría por ejemplo, los romanos y los griegos catalogaban al resto de las naciones como bárbaros, es decir, como aquellas personas casi casi con instinto animal más que racional. Cada cultura, cuando ha llegado una cultura en la historia a ser una cultura dominante, pues tiende a menospreciar al resto de los pueblos de las naciones o al resto de las culturas. Y este menosprecio ya establece una jerarquización del orden social. Bueno, en el primer siglo existía esta jerarquización del orden social. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo, en esa nueva realidad que llega con Cristo, no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer. Hemos insistido en esa categoría de hombre y mujer, en su jerarquización como un camino que lleva a la violencia, pero también en este otro estado de los que son libres y los que son esclavos, como si los transportáramos hoy día, aunque formalmente no existe la esclavitud, y digo formalmente porque se supone que la mayoría de los pueblos y naciones han abolido el tema de la esclavitud. En la práctica, sí existen eh, eh, acciones o bueno, hay prácticas esclavistas, esa es la verdad, ¿no? Entonces, pero se supone que el esclavismo es una situación social que ha llegado a su fin desde el siglo pasado. Sin embargo, si lo transformáramos hoy está reflejado, esta cuestión del estatus social está reflejado entre las categorías que pudiéramos aplicar entre ricos y pobres, ¿no? En donde, pues el rico tiene toda una serie de privilegios y no así el pobre, ¿no? El pobre vive en condiciones a veces infrahumanas. Y tenemos muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Quizá territorios en África, quizá territorios en Latinoamérica, en donde la condición o los estratos sociales están tan marcados, tan señalados que realmente desde el punto desde el punto de vista bíblico constituiría una injusticia. La Biblia habla mucho de estas cuestiones de la injusticia contra los pobres, de cuando los poderosos, cuando los ricos abusan de su poder, en fin. Todo eso también está tanto en la Biblia, en el escenario cultural bíblico, está muy claramente identificado y diríamos que también en nuestro contexto social actual, pues también está plenamente identificado. Sin embargo, eh, la Biblia sigue diciendo lo mismo en Gálatas 3:28, que es la teología paulina, en donde en Cristo y con Cristo estas categorías de lo racial, judío gentil, estas categorías de la diferencia de género, hombre y mujer, y estas categorías del estatus social, pobres, ricos, o esclavos y libres, ya también constituyen un sinsentido porque el reino y porque la gracia divina transforma y reviste o reviste a todos como nuevas criaturas. Eh, Se puede decir fácil en la teoría. La verdad es que en la teoría se puede decir muy fácil, pero llevarla a la práctica, hermanos, llevar esto a la práctica es un verdadero reto. Y la muestra lo tenemos pues en la realidad humana actual, ¿no? Con la discriminación, con actitudes profundamente raciales entre los seres humanos, cuestiones de clasismo,
cuestiones de discriminación, de sometimiento. Tenemos un montón de cosas que fácilmente muestran lo difícil que es transformar una realidad de vida. Bueno, sin embargo, ese es el llamamiento. Bueno, vamos al siguiente inciso. Dice, el ser humano entonces debe tomar responsabilidad real. Otro aspecto importante. Entonces, el ser humano debe tomar responsabilidad real sobre su papel como mayordomo o administrador de la creación. Lo que habíamos dicho, el ser humano, hay que partir de que el ser humano es criatura. Eso nos llevaría a un cambio de visión en nuestra relación con el mundo, porque hasta ya ha crecido más y cada vez más una conciencia ecológica que poco a poco ha venido a permear también en los círculos religiosos, pero debiendo ser diferente, es decir, debiendo haberse originado en círculos religiosos y permear en círculos seculares o sociales. Lamentablemente ha sido a la inversa, pero bueno, como quiera que sea, la conciencia del ser humano ya cada vez es más y más, somos cada vez más conscientes del lugar que tenemos dentro de la creación, siendo criaturas. Entonces, nos coloca ante una serie de iniciativas que intentan proteger el medio ambiente. Hay acuerdos, hay tratados internacionales que ahora ya procuran un bienestar, no solamente el bienestar egoísta y controlador del ser humano, sino un bienestar que afecte positivamente a toda la realidad de nuestro mundo. Entonces, ahora sí, ya hay acuerdos, hay tratados, hay firmas de documentos oficiales que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza. Sin embargo, aún así, en muchos lugares del mundo sigue habiendo una explotación desmedida de los recursos naturales, diríamos. Y todo con fines monetarios, ¿no? Aquí el criterio que ha regulado a través de la historia y que hoy día en ciertos, aquí en México tenemos muchos problemas de una explotación forestal no autorizada. Eh, y hay mafias y hay grupos de personas que se dedican a ese tipo de ilícitos o sea, hay muchísimas cosas. Nuestros mares están contaminados por plásticos. Esos plásticos se van degradando, no desaparecen, simplemente se van degradando, se van fragmentando cada vez más. Y hoy se habla de los microplásticos que consumen los peces, que consumen las especies marinas y que luego nos alimentamos nosotros. Entonces, finalmente esos microplásticos también llegan a nuestro cuerpo. Y antes no sentíamos tanto esta conciencia del cuidado ecológico. Ahora es un aspecto cada vez más creciente, y, pero para muchos círculos de creyentes, para muchos círculos religiosos, sigue siendo como un tema sin importancia para abordar en el púlpito o para abordar en nuestras reuniones. Como que eso tendrá relevancia en el ámbito secular, pero no tiene relevancia en el ámbito espiritual. Sin embargo, el ser humano desde el punto de vista bíblico somos mayordomos, somos administradores de la creación. Entonces, imagínense ser mayordomos y ser administradores de la creación y que no tengamos interés alguno en temas de ecología, es realmente un, pues sería una especie
de sin sentido porque estamos para cuidar el mundo y nunca tocamos temas que tienen que ver con ese aspecto. Bueno, ok, vamos entonces a esta parte. Dice, hay una tarea en base a todo esto, queridos hermanos, en base a todo esto, los seres humanos y sobre todo los creyentes tenemos una tarea. Hay una tarea y digo sobre todo los creyentes porque se supone que si consideramos a la Biblia como la verdad divina para el ser humano, entonces debemos tener en cuenta que nuestra fuente para las prácticas, para las actitudes, para todo cambio positivo, pues viene de allí. Entonces, imagínense es ser creyentes y estar continuamente vinculados a una iglesia, pero sin acciones prácticas en el mundo, pues es algo extraño, ¿no? Sería algo raro. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea para todo ser humano y sobre todo para los creyentes? Primero, en el ámbito de la criatura, de ser criaturas, eh, es fortalecer nuestra vinculación con el orden creado, es decir, ejercer de manera efectiva, real, auténtica, nuestro papel de mayordomos de la creación, a través de acciones, a través de una concientización, a través de tareas que podamos implementar a nivel eclesial, a nivel familiar, a nivel personal. Hay muchos documentales que explican todo el impacto que tiene la tecnología actualmente en el planeta. Se habla de nuestra huella de carbono. Cada ser humano tiene una huella de carbono. Es decir, el impacto negativo que el ser humano tiene en la naturaleza, en términos de generar, somos generadores de basura, eh, compramos muchas cosas que casi no usamos, somos acumuladores de cosas que no usamos. Si usted no lo hace, felicidades y está haciendo muy bien su papel como mayordomo. Pero muchas personas lo hacen. Compramos cosas que no usamos o que usamos muy poco, cosas que constituían prácticamente nada más un lujo, productos muy caros, que son los que mayor impacto negativo generan en la naturaleza. Es decir, hay tantas cosas por hacer en ese ámbito y que a lo mejor todavía no estamos haciendo. Entonces, en ese rubro hay que fortalecer nuestra vinculación como mayordomos. Somos llamados a ser mayordomos y administradores de la creación. Por eso es que la Biblia también dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza, el orden creacional está también sometido y tristemente, recibe los efectos del pecado, los efectos del pecado humano, sobreexplotación, contaminación, etcétera. Entonces, es increíble cómo la propia escritura no elimina este elemento de la mayordomía, diciéndonos o mostrándonos que también la salvación, digo, perdón, también la creación está aguardando por la manifestación de los hijos de Dios. Pero imagínense, los hijos de Dios solo nos recluimos en el templo, adoramos, cantamos y nos vamos a nuestra casa pensando que ya hemos cumplido nuestro papel como creyentes y como hijos de Dios. Cuando hay toda una tarea por hacer que quizá no hayamos empezado todavía.
Bueno, ese es en cuanto al rubro de, de lo creacional. El siguiente, el rubro de en cuanto a imagen de Dios. Dice, recuperar nuestra vinculación o desde nuestra vinculación con Dios, la relación con todos nuestros semejantes. No importa su raza, no importa su género, no importa su estatus social. Nada de eso importa, porque a Dios no le importa, entonces a nosotros tampoco nos debe importar. Debemos establecer relaciones sanas, relaciones de bendición, relaciones de solidaridad con todos nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque en eso consiste ser imagen de Dios y porque en eso consiste recuperar la dignidad que todo ser humano tiene, independiente de su estatus o su condición. Por eso es que la salvación, hermanos, eh, dice el mensaje del Evangelio, que la salvación es para todos los seres humanos. Y este factor de recuperar la imagen de Dios tiene que ver con eso, una vinculación. Si creemos tener una vinculación sana con Dios, entonces, ¿por qué no habríamos de tenerla con nuestros semejantes? Para la Escritura es impensable que uno diga decir que ama a Dios y llevar una práctica de aborrecimiento contra el prójimo. Si amas a Dios, entonces amas a tu prójimo. O cómo podrías decir que amas a Dios si aborreces a tu prójimo. Entonces, este sinsentido que hay en las relaciones humanas actuales debe también eh, evitarse, debe suprimirse, debe superarse. Y esto solamente puede ser superado desde la dignificación como de la imagen de Dios que todos tenemos como seres humanos. Y por último, la dimensión de lo humano. Esto también es importantísimo y aplica para la iglesia, aplica para nuestros contextos eclesiales. Dice, debe atenderse a una pastoral que tome en cuenta la triple dimensión del ser humano, es decir, lo corpóreo, lo psíquico y lo espiritual. Tradicionalmente atendemos, en nuestros círculos eclesiales atendemos la parte espiritual porque pensamos que es la única parte que tiene importancia y es la única parte que nos toca, o de la que tenemos responsabilidad. Y olvidamos lo otro, olvidamos lo corpóreo, olvidamos lo psíquico. Y entonces tendemos una pastoral fragmentada, tenemos una práctica pastoral y eclesial fragmentada. Y cuando esto es así, ya decía un teólogo latinoamericano, John Sobrino. John Sobrino dice que tenemos prácticas eclesiales docetistas. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir con que tenemos prácticas eclesiales docetistas? Que solo nos importa lo espiritual y que ignoramos, relegamos o apartamos todo lo demás que tiene que ver nuestra naturaleza, lo corpóreo y lo psíquico, que son elementos tan importantes porque la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros lo entendemos solamente en su aspecto espiritual, pero no nos damos cuenta que todos nosotros, todos completamente somos templo del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios, dice, ustedes son templo del Espíritu, por eso cuiden lo que comen. No coman comida ofrecida a los ídolos. No anden en fornicación en los templos de Diana. No se hagan uno con las rameras. Es decir, hay que cuidar del cuerpo. Hay que cuidar lo que pensamos. Hay que cuidar
todo lo que nos constituye. Entonces, por eso el teólogo John Sobrino tiene mucha razón, porque hacemos prácticas docetistas. El docetismo es una doctrina muy vieja, originada incluso antes, ya vigente y con un impacto antes que naciese la fe cristiana. Y el docetismo decía que como el cuerpo es pasajero, entonces hagamos con el cuerpo, hay que darle placer al cuerpo, hay que vivir conforme a los apetitos del cuerpo, sin casi sin ningún tipo de ética, porque finalmente el alma no se contamina, el alma vuelve a esa dimensión de lo eterno y pues nunca le va a pasar nada de lo que haga el cuerpo. Estas prácticas docetistas tienen mucho que ver en las vivencias actuales de la fe. ¿Por qué? Porque solamente nunca tenemos temas que tengan que ver con el cuidado del cuerpo, no invitamos, hay muchos profesionistas en la iglesia, médicos, psicólogos, toda una serie de elementos y de recursos humanos que tenemos a nuestra disposición, pero nunca tenemos temas que tengan que ver, por ejemplo, con aspectos médicos, ¿no? Cuidados médicos según la etapa de vida, este, cómo, desde el punto de vista de la psicología, cómo fortalecer la vida en pareja, cómo tener un buen noviazgo, cómo conocer e identificar las características de las etapas de vida del ser humano, cómo suprimir esas acciones egoístas en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, me parece que en el ámbito de lo pastoral, en el ámbito de lo eclesial, de la vida y la experiencia eclesial, tenemos mucho que hacer también. Es decir, ir alimentando, ir nutriendo al ser humano de esos pequeñitos que están en nuestras aulas, les damos la lección de la escuela sabática y ya pensamos que eso es suficiente y ya lo dejamos que el resto del tiempo jueguen un poco. Los niños tienen que jugar, pero hay muchas que pueden aprender, muchas cosas que pueden aprender a través del juego. Pueden aprender a través del juego la honestidad, la solidaridad, la amistad, muchísimas cosas que tienen la importancia del juego para ellos y que no aprovechamos. El ámbito de la pedagogía tendría mucho que aportarnos para nuestros procesos educativos en la iglesia. Tenemos pedagogos en las iglesias, pero no los aprovechamos. Bueno, entonces hay mucho por hacer en el ámbito eclesial, porque en tanto los seres humanos tenemos esta triple dimensión de lo corpóreo, lo psíquico y lo espiritual. Entonces lo natural es que nuestras acciones pastorales estén enfocadas al desarrollo integral del ser humano. Entonces, queridos hermanos, ya pueden ustedes ver cómo hay tres rubros muy importantes en la dimensión humana o en la antropología bíblica, y que estos tres rubros se tienen que cuidar mucho: la mayordomía, las relaciones entre unos y otros, como la dignificación de la imagen de Dios en nosotros, en los seres humanos, y la cuestión educativa, la cuestión de la edificación, que tiene que ser una edificación integral. Y en la medida que fortalezcamos todo esto en la vida de los creyentes, de cada creyente, vamos a fortalecer la vida familiar, vamos a fortalecer la individualidad de cada quien, pero también vamos a fortalecer la vida eclesial. Entonces, ¿a quién no le gustaría tener una iglesia fuerte,
con familias fuertes, con individuos fuertes, íntegros, completos. O sea, es una maravilla tener una iglesia así. Bueno, podemos hacerlo, debemos hacerlo, y esto solamente va a ocurrir si atendemos a esos tres rubros y si los llevamos a una práctica efectiva. Entonces, todo esto va a beneficiarnos de una manera muy, muy importante a todos, a todos, a todos. Muy bien, entonces ya para terminar, queridos hermanos, con esta parte terminamos. Entonces hay que tener una correcta dimensión de toda nuestra realidad. Y aquí vienen los retos, cómo disminuir el impacto de una transmisión del pecado en la raza humana. Somos llamados para ser sal y luz del mundo, pero ¿cómo lo hacemos? Porque el pasaje lo sabemos hasta de memoria, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué estrategias, qué planes, qué programas estamos llevando a cabo para disminuir el impacto del pecado en la realidad humana? Dice, el principal efecto de la naturaleza pecaminosa es o tiene su reflejo en la desintegración con Dios y la desintegración con el prójimo. Eso es el principal signo del efecto pecaminoso que hay en la naturaleza humana. Ahora, ¿qué es entonces qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que redescubrir el valor de ser portadores de la imagen de Dios para entonces comenzar a recuperar el balance. Actualmente todo está desbalanceado. ¿Cómo entonces vamos a honrar, cómo hacer honor a esa verdad de que todos los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios? Hay que dignificar lo humano en nosotros, hay que dignificar la imagen de Dios en nosotros, porque los efectos del pecado se siguen dejando sentir: muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Muerte física, no me refiero solamente al término de una vida. La vida tiene su propio ciclo, como dice la Escritura: el tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un ciclo al cual todos los seres humanos estamos sujetos. Pero ¿qué hay de aquellas muertes por faltas de cuidado, por faltas de prudencia, por faltas de un autocuidado personal en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio? Muertes por enfermedades, muertes por cuestiones de una mala alimentación, se desarrollan enfermedades indeseables. No es solamente el ciclo natural de nacimiento y muerte, sino que los efectos del pecado traen una serie de consecuencias en todos los niveles para nosotros. Muerte espiritual, alejamiento de Dios. Si estamos alejados de Dios, la consecuencia es que vamos a estar alejados de nuestro prójimo, porque no hay ninguna forma de regulación. O sea, ¿qué hace una persona? ¿Por qué una persona mata a otra? ¿Por qué una persona roba, somete a otra? ¿Por qué hay traficantes de personas? ¿Por qué hay grupos, hay mafias que se roban a las jovencitas para dedicarlas a la prostitución? Porque no hay ningún temor de Dios. Porque para ellos Dios no existe. Están en una muerte espiritual. Y si están en una muerte espiritual, entonces lo de menos es matar al prójimo. Si Dios no existe para mí, lo de menos es someter al otro. Eso es muerte espiritual. Y somos llamados a ser sal y luz del mundo. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos frenando este desbalance que existe y que crea el pecado en él? Y por supuesto, muerte eterna.
Habrá de venir un castigo, sí, habrá de venir un juicio final, sí, pero naturalmente Dios nos preguntará a los creyentes, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue lo que tú lograste? ¿A cuántos hiciste llegar la salvación? ¿Cuántos pudieron vivir a través de tu testimonio? ¿Cuántos pudieron acercarse a Dios? Vivir el evangelio y experimentar la gracia. Entonces, claro que hay una responsabilidad. Ir por todo el mundo, el gran mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La intención es el cambio, la intención es la transformación. Bueno, ¿cuáles de nuestros programas anuales, trimestrales, mensuales? Hacemos roles de predicadores. Hacemos un rol o un programa para los directores de culto. Capacitamos a los que van a servir en el ministerio de alabanza. Tenemos programas de capacitación a predicadores, a directores de culto, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son nuestros programas para frenar el pecado en el mundo? ¿Cuáles son nuestras estrategias? ¿Cómo las diseñamos? ¿Cómo las pensamos? ¿Cómo las llevamos a efecto? Y después el proceso de evaluación, ¿qué tan efectivas son? ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué logramos a final de 2024? ¿Qué pretendemos lograr a finales de 2025? Bueno, si esto no lo volvemos medible, si esto no lo hacemos medible, entonces, pues es muy fácil llegar a actitudes de rutina, a vivencias de rutina en donde pensamos que ya fuimos al culto, ya cantamos, ya dimos nuestro diezmo, ya cumplimos. Y eso es todo. Hay una realidad, hay una dimensión muy, muy compleja en la realidad humana, llena de pecado, llena de manifestaciones de pecado en muchos aspectos, de muchas formas, pero así como es multiforme el pecado en el mundo, diría el apóstol Pablo, igual también la gracia de Dios es multiforme, y así como el pecado abunda en la realidad humana y la cubre, el apóstol Pablo dice, porque así como el pecado abundó, así la gracia sobreabundó entre los seres humanos. Y es lo único que puede cambiar, hermanos. Entonces es una gran responsabilidad para todos el poder participar de manera favorable en todo esto. Aprender sobre teología sistemática y aprender sobre antropología bíblica nos lleva a toda esta reflexión. No son solo conceptos, no es solo información, sino que son principios, son valores, son y deben ser acciones que nos ayuden a tener una participación activa en el camino de la fe. Bueno, queridos hermanos, vamos a dejar aquí nuestra sesión de hoy. Nos vemos, primeramente Dios, el martes próximo con nuestro siguiente tema. Mi deseo, queridos hermanos, es que Dios les bendiga a todos, que tengan un bendecido sábado y primeramente Dios nos miraremos el siguiente día martes. Dios los bendiga a todos, hermanos. Cuídense mucho. Paz a ustedes, hermanos.